¿Alguna vez te has puesto a pensar que lo que más te detiene no es el miedo a fallar, sino más bien el miedo a tener éxito? Sí, quizás suene absurdo, pero millones de personas se paralizan no porque teman perder, sino porque les aterra lo que pasará si realmente ganan. Su cerebro les susurra, ¿y si lo logro y no sé cómo manejarlo? ¿Y si todo cambia? Y es justo en ese momento que la mayoría de la gente regresa a su punto de partida de siempre. La verdad es que nadie está realmente atrapado por el mundo exterior, sino más bien por una estructura invisible dentro de su propia mente. Y esta estructura es más poderosa que cualquier obstáculo físico. Yo descubrí esto de la manera más dolorosa, al darme cuenta de que el peor enemigo de mi vida era yo mismo. Hay algo dentro de ti que controla silenciosamente tus acciones, tus decisiones e incluso hasta dónde crees que puedes llegar. Es como un sistema oculto, operando en las sombras de tu mente, influyendo en cada elección que tomas sin que siquiera te des cuenta. Crees que estás decidiendo por tu propia voluntad, pero en realidad solo estás repitiendo lo que te programaron hace mucho tiempo. Esta fuerza no es visible, pero es muy real. Es la colección de creencias, patrones emocionales y hábitos moldeados por tu infancia, por la gente con la que creciste y por las experiencias que marcaron tu pasado. Y lo más aterrador es que no necesita tu permiso para actuar. Simplemente toma el control. Piensa en cuántas veces has prometido cambiar tu vida, empezar algo nuevo o liberarte de un ciclo que te estaba haciendo daño. Y sin embargo, de alguna manera, todo siguió igual. No es flojera, no es falta de capacidad, es una estructura mental que se instaló sin que te dieras cuenta, y lo más cruel es que te convence de que te está protegiendo. Te susurra, mejor no te arriesgues ahora, todavía no estás listo, quizás después, y le crees. Y mientras le creas, te mantiene exactamente donde estás. La mente subconsciente es como un piloto automático. Es responsable de alrededor del 95% de todo lo que haces, todos los días. Imagina un avión volando en una ruta programada. El piloto automático no piensa, no cuestiona, simplemente sigue el plan de vuelo. Ahora imagina que este plan fue establecido hace años, por personas que quizás nunca creyeron realmente en tu potencial. Padres, maestros, amigos, la sociedad. Todos dejaron rastros de sus creencias dentro de ti. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir de acuerdo con esas creencias. Si te dijeron que el dinero cuesta mucho conseguirlo, creciste confirmando eso. Si te dijeron que el éxito es para unos cuantos elegidos, inconscientemente haces todo para permanecer entre la mayoría. Eso fue lo que me di cuenta cuando leí por primera vez Think and Grow Rich. Yo era un hombre con poca preparación, sin rumbo fijo, y pensaba que la vida que tenía era todo lo que merecía. Trabajaba duro, pero no crecía. Veía a la gente prosperar y pensaba que tenían suerte, o talento, o contactos, todo menos algo que yo también pudiera poseer. Fue en ese momento que entendí. La diferencia no está en lo que la gente hace, sino en lo que cree que es posible. El subconsciente no puede distinguir entre lo real y lo imaginado. Simplemente reacciona a lo que le das. Si constantemente piensas en problemas, crea más situaciones que confirman esos pensamientos. Si te enfocas en las posibilidades, empieza a buscar formas de lograrlas. Y aquí es donde está el punto de inflexión. Puedes reprogramar esta fuerza invisible, pero necesitas empezar por reconocer que existe. Porque mientras creas que los obstáculos están fuera de ti, seguirás intentando resolver lo de adentro con soluciones externas, cambiando de trabajo, de pareja, de ciudad, pero llevando los mismos patrones a donde vayas. Aprendí que nada cambia afuera hasta que algo cambia adentro.
La riqueza, la salud, las relaciones, todo es solo un reflejo de la imagen que proyectas en tu mente. Atraes lo que crees que mereces. Y si esa imagen es pequeña, limitada y llena de miedo, el universo no puede entregarte algo más grande porque simplemente no tienes el espacio interno para recibirlo. Es como intentar verter un océano en una taza. La primera vez que entendí el poder de esto fue cuando empecé a observar mis propios pensamientos. Me cachaba pensando, no soy lo suficientemente bueno para esto. Y notaba cómo reaccionaba mi cuerpo, tensión en los hombros, un nudo en el estómago, respiración superficial. Mi cuerpo lo creía incluso antes de intentarlo, así que empecé a hacer lo contrario. Cuando aparecía un pensamiento limitante, hacía una pausa, respiraba y me decía, eso no es cierto, puedo elegir otro pensamiento. Y poco a poco, el piloto automático empezó a perder su control. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen atraer constantemente los mismos problemas? Cambian de trabajo, pero terminan con jefes que los subestiman. Cambian de pareja, pero experimentan los mismos conflictos. Esto sucede porque, energéticamente, siguen emitiendo el mismo patrón mental. Es como si llevaran una estación de radio interna siempre sintonizada en la misma frecuencia. El nombre para esto es un paradigma, el sistema de creencias que dicta tu comportamiento y mantiene tu vida dentro de un límite invisible. El gran secreto es entender que este sistema no es tu enemigo. Es simplemente un reflejo de las experiencias que una vez te enseñaron a sobrevivir. Pero ahora, si quieres crecer, necesitas enseñarle a tu mente a vivir. Necesitas cuestionar lo que crees, desafiar lo que sientes y permitirte actuar incluso cuando la lógica dice no. El cambio no empieza con valentía, empieza con conciencia. Cuando reconoces que estás siendo controlado, ya has empezado a recuperar el control. No necesitas liberarte de todo de golpe. Solo necesitas dar el primer paso, la observación. Observa tus pensamientos, tus hábitos, tus reacciones automáticas. Cada vez que identifiques algo que te detiene, reemplázalo con algo que te expanda. Al principio puede parecer poca cosa, pero así es como una nueva mente empieza a surgir. Así es como cambias lo invisible, y cuando lo invisible cambia, el mundo entero cambia con ello. Lo que más detiene a la gente no es el miedo al fracaso, es la ilusión de seguridad. Ese sentimiento de confort que experimentas no es paz, es parálisis disfrazada. Es una trampa mental que te convence de que quedarte donde estás es más seguro que dar un paso hacia lo desconocido. Aprendí esto observando a personas brillantes que sabían exactamente lo que tenían que hacer, pero nunca lo hicieron. Lo llamaban estabilidad, pero en realidad era miedo. Y el miedo tiene muchas máscaras: responsabilidad, prudencia, realismo, incluso sabiduría. Pero en el fondo era solo la resistencia de la mente tratando de evitar el crecimiento. Cuando te acostumbras a lo que tienes, incluso si lo que tienes te lastima, el cerebro crea una falsa sensación de seguridad. Es lo que la neurociencia llama la zona de familiaridad. Te hace creer que todo está bien porque es predecible. Puede que no te guste tu rutina, pero al menos sabes qué esperar. Y los seres humanos tienen una profunda necesidad de predecir lo que va a pasar, incluso si eso significa vivir atrapados en algo que lentamente los destruye. Por eso tanta gente permanece en trabajos que les agotan la energía, en relaciones que los agotan, en situaciones que ya no les dan sentido, porque de alguna manera es familiar. Yo también experimenté esto. Cuando empecé a ganar dinero con mi empresa de limpieza, una parte de mí seguía sintiendo miedo. Me decía, ¿y si esto se acaba? ¿Y si lo pierdo todo? Y sin darme cuenta, ese miedo me hizo actuar en pequeño, pensar en pequeño, soñar en pequeño.
Estaba atrapado en una burbuja invisible que yo llamaba prudencia, pero que en realidad era el miedo a avanzar. Hasta que un día me di cuenta, la seguridad que buscaba no estaba en lo que poseía, sino en lo que creía de mí mismo. Mientras pensara que mi paz dependía de circunstancias externas, nunca sería realmente libre. La mente humana está programada para buscar la supervivencia, no la realización. Y cuando algo amenaza esa sensación de seguridad, el cerebro reacciona como si fuera un peligro real. Investigaciones de la Universidad de Stanford han demostrado que las mismas áreas cerebrales activadas por el riesgo físico también se activan cuando nos enfrentamos a cambios emocionales o profesionales. Por eso, cambiar de carrera puede generar el mismo tipo de ansiedad que saltar de un acantilado. Tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, pero la verdad es que el único peligro real es permanecer exactamente donde estás. ¿Te has dado cuenta de cuánta gente dice que no tiene tiempo para cambiar? ¿O que todavía no es el momento adecuado? Esas frases son meras excusas que el subconsciente crea para mantenerte atrapado en lo familiar. El cerebro prefiere el dolor conocido a la alegría incierta. Piensa, al menos aquí sé lo que me espera. Y así, la gente pasa décadas sobreviviendo dentro de una cárcel sin barrotes, decorando las paredes con justificaciones y llamando a eso una vida. Recuerdo a una mujer que conocí en uno de mis seminarios. Me contó que había trabajado durante 25 años en la misma oficina. Tenía estabilidad, un salario fijo, seguro médico, todo lo que llamamos seguridad. Pero cuando hablaba de su trabajo, sus ojos perdían el brillo. Le pregunté qué haría si no tuviera miedo y me respondió: abriría una panadería, eso es lo que siempre he querido. Entonces le dije: ¿te das cuenta de que estás intercambiando toda una vida de pasión por una ilusión de seguridad? Ella se quedó en silencio por mucho tiempo. 6 meses después recibí una carta suya. Decía que había renunciado y abierto su panadería. Por primera vez en décadas me despierto feliz, escribió. Su seguridad no estaba en su trabajo, estaba en el valor de creer en sí misma. Y eso es lo que muchos aún no entienden. El peligro real no está en tomar riesgos, está en vivir una vida que no elegiste. La incomodidad que sientes cuando piensas en cambiar no es una señal de que algo esté mal, es una señal de que algo nuevo está naciendo. El crecimiento y la incomodidad siempre van de la mano. Una mariposa necesita romper su capullo y liberarse. Los músculos requieren resistencia para fortalecerse, y los humanos deben enfrentar el miedo al cambio para evolucionar. Pero hay un detalle crucial: la incomodidad de la transformación es pasajera. El dolor de quedarte igual dura toda la vida. Es un dolor silencioso, hecho de arrepentimientos de qué hubiera pasado si, de noches enteras viendo el techo, pensando en todo lo que pudiste haber sido. La seguridad que sientes hoy es solo la comodidad que precede al estancamiento. Y con el tiempo, todo lo que no crece se echa a perder. Por eso, cuando sientas miedo de salir de tu zona de confort, entiende esto. El miedo es una señal de que vas en la dirección correcta. El miedo solo aparece cuando la expansión está por delante. Es como una alarma interna que te dice: prepárate, algo nuevo se acerca. Y es justo ahí cuando debes seguir adelante. Porque el verdadero éxito no se trata de sentirte seguro, se trata de sentirte vivo. Aprendí a reemplazar la palabra seguridad por crecimiento. Cada vez que algo parecía riesgoso me preguntaba: ¿esto me hace crecer o me encoge? Si la respuesta era crecer, avanzaba, aunque estuviera temblando. Así fue como pasé de ser un hombre agobiado por las deudas a alguien que construyó una vida con propósito, ayudando a millones de personas a entender que el poder siempre ha residido en ellas.
Esa sensación de seguridad que hoy te atrapa no es paz, es resistencia. Y si de verdad quieres vivir, necesitas aprender a confiar en algo más grande que la lógica. La fe no es creer sin pruebas, es actuar aún sin garantías, porque cuando tú te mueves, el universo se mueve contigo, y de repente, todo lo que parecía imposible empieza a suceder. El camino se abre, la gente adecuada aparece, las oportunidades fluyen, pero nada de esto empieza hasta que tienes el valor de dar el primer paso fuera de lo que te parece seguro. La mente humana es como un proyector, y el pensamiento es la película que proyecta. Todo lo que ves afuera comenzó como una imagen interna. El problema es que la mayoría de la gente vive con su proyector apuntando al miedo, a la carencia y a la escasez. No se dan cuenta, pero están creando sus propios bloqueos con la energía que invierten en los pensamientos equivocados. No atraes lo que quieres, atraes lo que piensas y sientes constantemente. Y lo más peligroso es que esta atracción es silenciosa. Ocurre incluso cuando dices estar pensando en positivo, pero en el fondo estás lleno de dudas y ansiedad. Cuando piensas en deudas, recibos vencidos o falta de tiempo, tu cerebro activa un sistema llamado respuesta de supervivencia. Esta activación provoca que tu cuerpo libere cortisol y adrenalina, hormonas que te ponen en estado de alerta, como si huyeras de un peligro. Solo que este peligro es mental. Y cuanto más te detienes en estas situaciones, más se repiten. Porque tu cuerpo se acostumbra a vivir en estrés y tu subconsciente empieza a buscar situaciones que confirmen este estado. Por eso, la gente que está preocupada por el dinero siempre termina enfrentando problemas financieros. No es mala suerte, es un patrón vibratorio. Viví esto por años. Cuando empecé a trabajar, siempre estaba preocupado por lo que me faltaba. Pensaba, no tengo suficiente educación, no conozco a la gente correcta, no tengo el dinero para empezar. Y adivina qué, mi vida reflejaba exactamente eso. Fue solo cuando cambié mi enfoque hacia lo que quería, en lugar de lo que temía, que todo empezó a cambiar. Empecé a visualizar la libertad que deseaba, el estilo de vida que anhelaba, el impacto que quería generar. No sabía cómo sucedería, pero empecé a actuar como si ya estuviera en marcha. Así fue como una simple empresa de limpieza me llevó a mis primeros $100,000. No empecé con dinero, empecé con un nuevo pensamiento. El pensamiento es la semilla de la realidad. Cuando siembras una semilla de escasez, cosechas limitaciones. Cuando siembras una semilla de abundancia, cosechas oportunidades. La mayoría de la gente pasa su vida regando los pensamientos equivocados. Se despiertan y antes incluso de levantarse de la cama ya están pensando en lo que saldrá mal durante el día y el universo simplemente responde como quieras. Esto no es misticismo, es física. Cada vibración atrae una vibración similar. Si vibras preocupación, atraes más razones para preocuparte. La ciencia moderna lo confirma. Investigadores de la Universidad de Harvard han demostrado que el cerebro humano tiene alrededor de 60,000 pensamientos al día. Y en promedio, el 80% de ellos son negativos o repetitivos. Ahora considera, si tu mente es una fábrica, y el 80% de lo que produce son pensamientos negativos, ¿qué crees que saldrá al otro lado? Más de lo mismo. Lo que cambia el juego es la consciencia. Cuando empiezas a observar lo que piensas, descubres que gran parte de tu energía se está desperdiciando en cosas que no quieres. Aprendí a entrenar mi mente como si fuera un músculo. Empecé a reemplazar el pensamiento de no puedo por ¿cómo puedo? Este simple cambio abrió caminos que antes parecían inexistentes. El no puedo termina la conversación. El ¿cómo puedo? Crea soluciones. Y cuanto más haces esto,
más se adapta a tu cerebro. Crea nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo el pensamiento positivo hasta que se convierte en el patrón natural. Así es como cambias la frecuencia de tu vida. La mayoría de la gente espera sentirse bien antes de empezar a pensar en positivo, pero es al revés. Necesitas pensar en positivo para empezar a sentirte bien. La emoción sigue al pensamiento y el pensamiento viene de una elección. Puedes despertarte y elegir conscientemente lo que vas a pensar. Puedes elegir ver el día como una oportunidad o como una carga. Esa elección lo cambia todo. Recuerdo un periodo en el que estaba completamente sin rumbo. Las cuentas se acumulaban y cada llamada telefónica se sentía como una amenaza. Me sentía presionado, sin salida. Fue durante este tiempo que empecé un ejercicio simple. Cada día, antes de levantarme de la cama, dedicaba 5 minutos a imaginar mi vida como si todo ya hubiera salido bien. Me visualizaba libre, con tiempo, con dinero, con propósito. Y con el paso de las semanas noté algo poderoso. Mi comportamiento empezó a cambiar. Pasaba mis días más tranquilo, más enfocado, más creativo. Empezaron a aparecer oportunidades. La gente adecuada empezó a cruzarse en mi camino. No pasó nada mágico. Lo que cambió fue mi enfoque. Si piensas en deudas, las refuerzas. Si piensas en libertad, empiezas a crear las condiciones para lograrla. Por eso digo, el problema nunca es la falta de recursos, es la falta de visión. El pensamiento crea la imagen y la imagen crea el resultado. La mente es como un GPS, solo te puede llevar a donde la programes. Y si tu mente está programada para la carencia, encontrará carencia en todas partes, incluso en medio de la abundancia. La buena noticia es que puedes reprogramar todo esto. Empieza cambiando las preguntas que te haces. En lugar de preguntar, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de pensar, nunca tengo éxito, di, todavía no lo he logrado, pero estoy aprendiendo cómo llegar ahí. Estos son pequeños cambios lingüísticos que crean transformaciones mentales significativas. La gente exitosa no piensa menos que los demás, piensa diferente. Canalizan su energía mental hacia lo que desean, no hacia lo que temen. No dedican tiempo a alimentar preocupaciones, porque entienden que cada pensamiento es una orden al universo. Y tú, consciente o no, estás dando órdenes todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué estás pidiendo? El secreto está en entrenar tu mente para enfocarse en lo que quieres hasta que se vuelva natural. Cuando aprendas a dirigir tus pensamientos, descubrirás algo increíble. El mundo siempre ha estado de tu lado, solo estaba esperando que dejaras de resistirte a él. El autosabotaje es una de las fuerzas más destructivas y a la vez silenciosas de la mente humana. Se disfraza de prudencia, de sentido común y de lógica, pero en el fondo es solo miedo. Miedo a exponerte, a fracasar, a tener éxito. Es un mecanismo interno que intenta protegerte de lo desconocido, pero en la práctica te atrapa en un ciclo de frustración y repetición. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, sientes que algo invisible te jala hacia atrás justo cuando estás a punto de dar un paso importante? Es como si hubiera una fuerza que te contrarresta por dentro, saboteando tus propias intenciones. ¿Cuántas veces has tenido una idea extraordinaria, algo que podría cambiar tu vida, solo para que una voz interna empiece a cuestionarte de inmediato? ¿Es el momento adecuado? ¿Y si no funciona? ¿Y si lo pierdo todo? Esta voz es el eco de tu programación mental, creada hace años, quizás incluso en la infancia, cuando alguien, tal vez sin intención, te enseñó que tomar riesgos era peligroso, que soñar en grande era arrogancia, que la vida era dura y que debías conformarte con lo mínimo indispensable.
Esta creencia se instala en el subconsciente y con cada nuevo intento de crecimiento se despierta para mantenerte seguro. Experimenté esto tantas veces que perdí la cuenta. Hubo un momento en mi vida en el que ya había logrado reconocimiento, estabilidad y resultados. Pero incluso entonces seguía posponiendo una decisión importante: expandir mi trabajo al mundo. Me decía a mí mismo que aún no era el momento adecuado, que necesitaba planear mejor, esperar las condiciones perfectas, pero en el fondo sabía que la verdadera razón era el miedo a fracasar a un nuevo nivel, el miedo a dejar la zona donde sabía que era bueno y aventurarme en un territorio donde podría parecer un principiante otra vez. El autosabotaje es insidioso porque es racional. Construye argumentos perfectos para justificar tu parálisis. Te dice: necesitas más tiempo, no tienes los recursos necesarios, ahora no es el momento. Y tú te lo crees. Pero mientras crees, el tiempo pasa. Las oportunidades se esfuman y un día te das cuenta de que toda tu vida ha sido una secuencia de casi. Casi lo hice, casi lo intenté, casi lo logré. La ciencia explica parte de este fenómeno. Investigaciones de la Universidad de California han demostrado que el cerebro humano está programado para evitar la incomodidad a toda costa. Cada vez que intentas algo nuevo, tu sistema límbico, encargado de las emociones, activa una respuesta de alerta, liberando señales de estrés. Tu cuerpo interpreta el cambio como una amenaza. No importa si se trata de emprender un negocio, cambiar de carrera o simplemente exponerte más. Tu cerebro reacciona como si tuvieras un depredador enfrente. Por eso, el autosabotaje no es falta de fuerza de voluntad, es un reflejo de autoprotección. Pero es una protección equivocada porque te impide vivir la vida que realmente deseas. La buena noticia es que si es un patrón aprendido, puede desaprenderse. Y todo empieza con la conciencia. Cuando me di cuenta de que mi resistencia no era falta de capacidad, sino miedo al crecimiento, todo cambió. Empecé a observar mis reacciones. Cada vez que notaba que estaba procrastinando, me preguntaba: ¿qué estoy tratando de evitar? Y ¿qué es lo peor que podría pasar si simplemente lo hiciera? Casi siempre, la respuesta era ridículamente trivial comparado con lo que ganaría si avanzaba. Así aprendí que el miedo no es una señal de peligro, es una señal de expansión. Recuerdo un día en que estaba en un evento grande y le pedí a todos que se pusieran de pie. Parecía sencillo, pero una parte de la audiencia se quedó sentada, solo observando. Algunos esbozaron una sonrisa incómoda, otros estaban visiblemente incómodos. Después, muchos me dijeron: quería pararme, pero algo me detuvo, y yo les dije: ese algo es justo lo que te impide cambiar tu vida. No estaban paralizados físicamente, estaban estancados mentalmente. Era el miedo a hacer el ridículo, a cometer errores, a ser juzgados. Este miedo es el mismo que mantiene a millones de personas atrapadas en trabajos que odian, en relaciones vacías, en rutinas sin propósito. El autosabotaje también se manifiesta de maneras sutiles. La procrastinación, la necesidad de perfección, la búsqueda constante de aprobación. Dices que quieres cambiar, pero pasas horas deslizando el dedo por tu teléfono. Dices que quieres empezar, pero esperas el momento perfecto. Dices que quieres prosperar, pero sigues rodeado de personas que confirman tus limitaciones. Cada una de estas actitudes es una forma disfrazada de escape. El saboteador interno no quiere que te des cuenta de lo poderoso que eres, porque en el momento en que lo hagas, pierde el control. Recuerdo claramente el día que decidí enfrentar a este saboteador de frente. Tenía miedo, claro, pero decidí actuar de todas formas. Fue ese día que me di cuenta de algo que cambió por completo mi perspectiva. El valor no es la ausencia de miedo,
es la decisión de avanzar a pesar de él. Cuando actúas con miedo, el miedo se debilita. Cuando te echas para atrás, crece. El autosabotaje no desaparece de la noche a la mañana. Intentará convencerte de que te rindas muchas veces, pero cada vez que eliges actuar, aunque sea dando un pequeño paso, empiezas a reprogramar tu cerebro. La neurociencia llama a esto reconsolidación neuronal, el proceso de reemplazar patrones antiguos con nuevos comportamientos a través de la repetición consciente. Cada acción que desafía el miedo debilita la estructura vieja y fortalece la nueva. Y así es como ocurre la transformación, en silencio, un pequeño acto de valor a la vez. Lo que te detiene no es el miedo, es la creencia de que el miedo tiene que desaparecer antes de que actúes. La verdad es lo opuesto. El miedo solo desaparece cuando actúas, y cuando empiezas a actuar, el universo responde. Puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse. Las personas correctas aparecen, las oportunidades fluyen. La vida no te estaba negando nada. Tú te estabas negando la vida a ti mismo. Cuando entiendes esto profundamente, te das cuenta de que el mayor saboteador en tu camino no es el mundo, no es el destino, no es nadie de afuera. Es solo una versión antigua de ti mismo tratando de protegerte de algo que ya no existe, y cuando esa realización llega, algo dentro de ti despierta. Ya no quieres ser prisionero de tu propio miedo, quieres ser el creador de tu libertad, y es en ese instante que todo empieza a cambiar. El cerebro es una máquina de repetición, aprende a través de patrones, y todo lo que se repite lo suficiente se convierte en una verdad absoluta dentro de ti. Por eso, incluso cuando quieres cambiar, algo parece empujarte de vuelta al punto de partida. No es mala suerte, es programación. Repites comportamientos, emociones y pensamientos hasta que se vuelven automáticos, y lo automático no requiere esfuerzo, solo obediencia. La mayoría de la gente vive obedeciendo una estructura mental creada hace años, sin siquiera darse cuenta. Dicen que quieren prosperar, pero repiten los mismos hábitos que mantienen la escasez. Dicen que quieren salud, pero siguen los mismos patrones que alimentan el desequilibrio. Dicen que quieren amor, pero continúan reaccionando como alguien que teme el rechazo. La repetición es el código fuente de tu realidad. Moldea lo que crees que es posible. Si, durante años, has escuchado que el dinero es difícil de conseguir, que el éxito es para unos pocos, que soñar es peligroso, eso se convirtió en un programa dentro de ti. Y la mente subconsciente, a diferencia de la mente racional, no juzga si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, simplemente acepta. Funciona exactamente como tierra fértil. Lo que siembras, crece. El problema es que mucha gente siembra miedo y espera cosechar confianza. Siembran duda y esperan cosechar prosperidad. Eso es imposible. Aprendí esto por experiencia. Cuando empecé a estudiar la mente, me di cuenta de que, durante años, había entrenado mi cerebro para creer en limitaciones. Solía decir cosas como, no soy bueno para esto, nunca tengo suerte, esto no es para mí. Y claro, mi vida confirmaba esas creencias todos los días, hasta que decidí revertir el proceso. Empecé a repetir nuevas ideas con la misma constancia con la que había repetido las viejas. Escribí frases como, soy digno de riqueza, el éxito fluye hacia mí con facilidad, estoy guiado por las oportunidades correctas, y las repetía todos los días, decenas de veces. Al principio, se sentía como una mentira. Mi mente gritaba, eso no es verdad, pero cuanto más lo repetía, más empezaba a ceder. Porque el cerebro no distingue la imaginación de la realidad. Cree lo que se refuerza con emoción y frecuencia. Esta es la base de la neuroplasticidad, el poder del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones.
Cada vez que repites un nuevo pensamiento con sentimiento, literalmente recableas tu mapa mental. Y con el tiempo, la nueva creencia se vuelve más fuerte que la antigua. Así es como se rompe un paradigma. Y lo más fascinante es que no necesitas creer de inmediato, solo necesitas repetir con intención. La creencia llegará con el tiempo, como resultado de la práctica. A menudo comparo el proceso de reprogramación con aprender un idioma nuevo. Al principio las palabras parecen extrañas, artificiales, pero con el tiempo tu pronunciación mejora. Tu mente se adapta y de repente empiezas a pensar en ese idioma nuevo. Lo mismo ocurre con los pensamientos. No necesitas sentirte próspero para empezar a pensar como una persona próspera. Necesitas pensar como una persona próspera para empezar a sentirte así. Es una inversión de la lógica que lo cambia todo. Recuerdo a un estudiante llamado Ethan, quien vino a mí diciendo que no podía dejar de repetir patrones negativos. Trabajaba mucho, ganaba un buen ingreso, pero siempre terminaba endeudado. Cuando observé su comportamiento, me di cuenta de que arrastraba una creencia heredada. Su padre decía constantemente que el dinero fácil viene, fácil se va. Y él creció creyendo eso. Así que inconscientemente, cada vez que ganaba dinero, su cerebro buscaba maneras de confirmar esa verdad. Gastaba impulsivamente, hacía malas inversiones, saboteaba su propia estabilidad. Lo que actuaba ahí no era el hombre adulto, sino el programa instalado en la infancia. Trabajamos juntos en un ejercicio sencillo. Le pedí que durante 30 días escribiera y repitiera la frase todos los días. Manejo mi dinero sabiamente y este crece constantemente. Pero no bastaba con repetirla mecánicamente. Necesitaba sentir lo que decía, visualizar la paz de ver sus finanzas organizadas, imaginar las oportunidades que vendrían. Al principio le pareció tonto, pero siguió el proceso. 30 días después, algo empezó a cambiar. Me dijo: Bob, por primera vez logré ahorrar parte de lo que gané sin sentirme ansioso. Esa pequeña victoria rompió el ciclo. En unos pocos meses multiplicó sus ingresos y, por primera vez, se sintió en control. No porque el mundo cambiara, sino porque su mente cambió. La repetición crea familiaridad y al cerebro le encanta lo familiar. Si repites el miedo, se vuelve cómodo. Si repites el valor, también se vuelve natural. El secreto es persistir lo suficiente hasta que lo nuevo se vuelva más cómodo que lo viejo. Y ese punto de inflexión siempre llega. Es inevitable. La mayoría de la gente se rinde antes de llegar a ese punto porque quieren resultados inmediatos. Pero cambiar un patrón mental es como esculpir una nueva estatua dentro de ti. Requiere paciencia, constancia y fe. Necesitas seguir adelante incluso cuando nada parece estar cambiando, porque es precisamente en ese momento cuando las estructuras invisibles se están alterando. La transformación empieza en lo invisible y solo después se manifiesta en lo visible. Tu cerebro no es tu enemigo, es tu sirviente más fiel. Simplemente repite lo que le enseñas. Si lo alimentas de escasez, crea más escasez. Si lo alimentas de abundancia, empieza a encontrar evidencia de eso en todas partes. El mundo exterior es solo un espejo de tu frecuencia interna. Por eso el éxito comienza con la repetición del pensamiento correcto. No es suerte, no es coincidencia, es constancia. Y cuando esta verdad finalmente se vuelve real para ti, algo cambia para siempre. Te das cuenta de que ya no necesitas esperar a que el mundo te dé permiso para prosperar. Solo necesitas darte permiso a ti mismo para pensar diferente. Porque lo que repites, lo refuerzas. Y lo que refuerzas se convierte en tu realidad. La decisión es el punto de inflexión donde tu vida cambia de rumbo. No cuando todo es perfecto, ni cuando te sientes listo, sino en el instante preciso en que te dices: ya basta,
lo voy a hacer. La mayoría de la gente confunde la decisión con el deseo. El deseo es suave, cómodo, soñador. La decisión es dura, específica y medible. Cuando tomo una decisión, fijo una fecha, una hora y el primer paso. Cuando solo deseo, lo pospongo hasta mañana. Por eso tantas metas se quedan en nada. No fue falta de motivación, sino falta de una decisión respaldada por el compromiso. ¿Alguna vez te has encontrado diciendo, empiezo el lunes? Y cuando el lunes llegó, ¿te inventaste una excepción? ¿Solo por hoy? Eso no fue mala suerte. Esa era tu mente intentando volver al camino viejo, el que conoce con los ojos cerrados. He aprendido a tratar la decisión como un contrato conmigo mismo, sin idealizaciones, sin negociaciones. Un contrato tiene cláusulas. Mi primera cláusula es siempre el primer paso, ahora mismo. No es el proyecto completo, es enviar el mensaje, abrir el archivo, hacer la llamada, caminar por 5 minutos. ¿Sabes por qué? Porque hay una pequeña ventana entre la intención y el impulso de autosabotearte. Si llenas esa ventana con acción, la inercia se rompe. Si dudas, tu cerebro activa su piloto automático protector, se inventa pretextos perfectos y regresas al estancamiento con un suspiro de alivio que te cuesta años de tu vida. ¿Cuántas veces te ha pasado esto con cosas sencillas? Abrir la cuenta y organizar tus finanzas. Contestar un correo importante. Empezar ese curso que guardaste en tus favoritos. Siempre es el mismo guión. Lo hago al ratito. Y ese ratito nunca llega. La verdadera decisión es observable. Puedes señalar en el calendario cuándo sucedió y qué acción le siguió. ¿Quieres un método sencillo? Transforma cada deseo en un protocolo sí entonces. Si son las 7 de la mañana, entonces me levanto y camino por 10 minutos. Si son las 7 de la tarde, entonces abro mi cuaderno y anoto 3 ideas que generen ingresos. Si siento miedo, entonces respiro 3 veces profundo y doy el paso más pequeño que tenga enfrente. Esto elimina la ambigüedad que alimenta el autosabotaje y complementa con detonadores ambientales. Deja tus tenis junto a la cama, tu libreta abierta en la mesa, tu app de finanzas ya iniciada. Cuando tu entorno trabaja a tu favor, la toma de decisiones ya no depende de cómo me siento, sino de lo que ya preparé. Yo experimenté el poder de esto cuando aún estaba empantanado en dudas sobre dar el siguiente brinco en mi trabajo. Tenía el material, tenía una audiencia, tenía la oportunidad, pero estaba atorado en el ¿qué tal si? Una mañana escribí una frase grande en una hoja de papel y la pegué en la pared. Decido ahora. Debajo, 3 microacciones. Grabar un video corto, llamar a un socio, confirmar la sala del evento. Estaba temblando. No era valentía lo que sentía, era incomodidad. Aún así, tomé el teléfono e hice la llamada. Esa llamada, de 2 minutos, cambió todo el calendario de las semanas siguientes. No fue el tamaño del acto, fue el significado. Crucé la barrera del tal vez. Al final de ese día estaba agotado, pero en paz. La paz que llega cuando cumples la promesa que te hiciste a ti mismo. Quizás digas, ¿pero qué pasa si decido y no funciona? Esa es la pregunta que te mantiene en el mismo lugar. Cámbiala por ¿qué aprendo y ajusto si no sale como lo planeé? La decisión no te garantiza un camino liso. La decisión te asegura que no pasarás la vida viendo a otros manejar. Y hay un costo invisible al no decidir. Tu identidad se fragmenta. Cada vez que haces una promesa y no la cumples, desvalorizas tu propia firma interna. Por eso, con el tiempo, la autoestima se va para abajo no por falta de resultados, sino por un exceso de promesas rotas. Invirtiendo el proceso, cada microcompromiso honrado reconstruye tu autoimagen. Soy alguien que hace lo que dice. Aquí es donde la disciplina encuentra libertad. Haz esto conmigo ahora.
Elige una decisión pequeña y concreta, ejecutable en 2 minutos. Podría ser abrir el archivo del currículum, anotar 3 ideas de ingresos, eliminar un gasto innecesario hoy, enviar el mensaje al primer cliente. No pienses más, actúa. Y si este contenido te está ayudando a mover ese primer dominó, suscríbete al canal y dale me gusta ahora, porque eso le indica a tu cerebro y a este algoritmo que esta dirección te importa. Toma ese clic como tu primer microcompromiso público. He decidido crecer. Para sostener tu decisión, cambia tu estado antes de actuar. Ponte de pie con la espalda recta. Respira profundo por 60 segundos. Ojos fijos en un punto al frente. Di en voz baja: decido y actúo. Luego, da el paso más pequeño posible, pero dalo. Cuando tu mente venga con la vieja lista de razones para posponer, no es perfecto, no es el momento adecuado, estoy cansado. Responde con pruebas. Una captura de pantalla del archivo abierto, la nota tomada, el mensaje enviado. La mente respeta las pruebas y al terminar el día, anota 3 líneas. ¿Qué decisión tomé? ¿Qué acción ejecuté? ¿Cuál fue el siguiente micropaso que preparé para mañana? Esto mantiene el impulso. No necesitas sentirte confiado para decidir. La decisión es primero. La confianza nace de un historial de decisiones cumplidas. En unos cuantos días, algo sutil cambia. Te despiertas con menos ruido mental, actúas con menos drama, terminas con más energía. No es un milagro, es mecánica. Decisión clara, pequeña acción, repetida a diario. Así es como el nuevo camino se vuelve más fuerte que el viejo, y cuando te des cuenta, ya estarás viviendo lo que alguna vez pareció inalcanzable. Porque lo que parecía un muro era solo la suma de 1000 titubeos. Y cada decisión derriba un ladrillo. Hoy, derriba el primero. El algún día es el disfraz más elegante que la procrastinación ha inventado. Es la promesa silenciosa que te haces a ti mismo para aliviar la culpa de no actuar ahora. Dices, algún día empiezo, algún día cambio mi vida, algún día persigo mis sueños, pero ese algún día nunca tiene fecha. Es cómodo porque te da la ilusión de que todo está bajo control, de que hay tiempo. Pero el tiempo no espera a nadie y cada algún día pospuesto es un pedazo de tu energía que jamás regresa. Esto lo aprendí observando a personas brillantes que pasaron décadas preparándose para vivir y cuando se dieron cuenta, la vida ya se les había ido. El cerebro es un experto en fabricar excusas convincentes. Te convence de que mañana será mejor, de que cuando tengas más dinero, más tiempo, más confianza, entonces y solo entonces será el momento correcto. Pero el momento correcto nunca llega porque no existe. Es una trampa creada por la mente para evitar la incomodidad de la acción. La verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Yo tampoco. Cuando decidí dejar el departamento de bomberos y abrir mi primera empresa, no tenía ninguna garantía de nada. Solo tenía una decisión y una visión. El miedo estaba ahí, gritando a todo pulmón. Pero me di cuenta de que el miedo no desaparece antes de la acción, desaparece con la acción. Cada vez que dices algún día, estás posponiendo tu propio poder. Es como decirle al universo, quiero, pero no ahora. Y el universo responde, entonces yo también espero. La energía de la vida responde a la energía de la decisión. Si envías una señal débil, recibes resultados débiles. Cuando envías una señal firme, el campo empieza a reorganizarse a tu favor. No es casualidad, es coherencia energética. Las personas exitosas no tienen menos miedo que los demás. Simplemente no negocian con el algún día. Piensa en las pequeñas cosas que has estado posponiendo. Cambiar tu rutina, cuidar tu salud, empezar un proyecto, pedir perdón, hablar con alguien importante. Todas ellas son semillas sin sembrar.
y mientras esperas el momento correcto, las oportunidades se marchitan. Lo que debería florecer se convierte en arrepentimiento. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que el arrepentimiento más común de las personas no está ligado a lo que hicieron, sino a lo que no hicieron. Y lo que no hicieron comenzó con una frase: luego lo hago. Recuerdo una historia que escuché de un hombre en uno de mis seminarios. Él tenía un talento increíble para la música. Componía canciones desde joven, pero nunca se presentó en público. Siempre decía que algún día mostraría sus composiciones. Cuando finalmente decidió grabar, ya tenía más de 60 años. Me dijo, con lágrimas en los ojos: Bob, perdí la mitad de mi vida esperando sentirme listo. Y añadió: ¿sabes qué es lo peor? Descubrí que siempre fui lo suficientemente bueno. Esa frase se me quedó grabada. Es el resumen de lo que hace el miedo. Te convence de que algo sigue faltando cuando, en realidad, lo único que falta es tu decisión. No necesitas esperar a tener valentía para actuar. Necesitas actuar para sentirte valiente. La mente crea fuerza cuando el cuerpo se mueve. Es como empujar un carro que no arranca. El principio requiere esfuerzo, pero una vez que empieza a rodar, el movimiento se vuelve natural. Y lo mismo ocurre con la vida. El primer paso siempre es el más pesado, pero también es lo que rompe la inercia. Hay una estadística impactante. Según una encuesta de la Universidad de Columbia, el 92% de las personas nunca ponen en práctica las metas que se fijan a principios de año. Creen que les falta motivación, pero el problema real es la falta de decisión respaldada por una acción inmediata. La acción es el vínculo entre el deseo y el resultado. Sin ella, el sueño se pudre en la mente. Cuando hablo de acción, no digo que necesites dar un salto gigantesco. Digo que necesitas empezar. Si la meta es abrir un negocio, empieza a investigar hoy. Si quieres cambiar de carrera, actualiza tu currículum hoy. Si quieres cambiar tu cuerpo, sal a caminar una vuelta a la manzana hoy. Pequeñas acciones rompen grandes barreras. Cada paso genera una nueva ola de confianza y esa confianza se transforma en combustible para seguir adelante. El algún día te roba lo único que realmente existe: el ahora. El mañana es una proyección, el ayer un recuerdo, pero el presente es puro poder. Y mientras te la pasas esperando las condiciones perfectas, hay otros, menos preparados, menos inteligentes, pero con más ganas, creando la vida que tanto anhelas. La diferencia entre quienes logran las cosas y quienes solo se quedan viendo no es el talento, es la urgencia. Quienes actúan crean impulso, y una vez que agarras vuelo, la vida te responde de forma exponencial. Aprendí a quitar la frase "algún día" de mi vocabulario. Siempre que aparecía, la reemplazaba con "hoy". Hoy es el único tiempo que existe. Hoy es el punto de partida de la transformación. No necesitas ver el camino completo, solo distingue el siguiente paso y dalo ya. Procrastinar es como negarte a ti mismo tu propia grandeza en silencio. La acción inmediata es el reconocer que tu sueño vale la pena de tu energía. Cuando se acerca el cambio, tu cuerpo lo siente antes de que tu mente lo entienda. Se te aprieta el pecho, se te corta la respiración, te sudan las manos, tu mente empieza a imaginarse lo peor. Esto no es una señal del universo diciéndote que te detengas. Es simplemente tu sistema nervioso haciendo lo que aprendió, mantenerte en lo conocido. Bajo estrés, el cerebro prioriza las rutas familiares. Regresa a lo que ha repetido infinidad de veces, aunque ese camino te haya llevado justo al lugar del que quieres salir. Por eso, mucha gente promete una nueva rutina por la mañana y luego, por la noche, come lo que juró evitar. Prometen invertir en conocimiento y, al final del día, caen en el mismo ciclo interminable de distracciones.
No es falta de carácter, es neurobiología. La amígdala activa una alarma, el cuerpo entra en modo de defensa y los circuitos de los hábitos toman el control. En la práctica, a esto se le llama resistencia interna. Aprendí a ver esta resistencia como un fenómeno físico, no moral. Cuando surge, no me pongo a discutir con mi mente, cambio mi estado. Hombros hacia atrás, respiraciones profundas por 90 segundos, la mirada en el horizonte. Este simple reinicio envía sangre de vuelta a la corteza prefrontal, la parte que decide con claridad, y le quita el control a los viejos patrones. Luego divido el cambio en pasos tan pequeños que mi cerebro no puede verlos como una amenaza. Si quiero escribir un capítulo, el paso es abrir el archivo y escribir 3 líneas. Si quiero hacer ejercicio, el paso es ponerme mis tenis y caminar por 5 minutos. La ciencia le llama reducir el umbral de activación. Yo le digo cruzar el puente del miedo a pasitos de bebé. Hubo un periodo en el que estaba a punto de lanzar un programa nuevo, y en la superficie todo parecía listo. El equipo estaba alineado, el material finalizado, la fecha establecida. Internamente me estaba consumiendo una ansiedad silenciosa. Todas las noches la misma secuencia. Revisaba todo de nuevo, encontraba detalles para corregir y posponía decisiones que ya estaban listas. Parecía perfeccionismo. Era miedo. Una madrugada me senté en la orilla de la cama y me hice 2 preguntas que aún conservo. ¿Cuál es el peligro real aquí? ¿Y cuál es la acción mínima que demuestra mi compromiso? El peligro real era ninguno. A lo mucho ajustaría el rumbo. La acción mínima era mandar 3 confirmaciones: escenario, transmisión y el primer módulo. En 20 minutos, lo que había parecido un monstruo se convirtió en 3 correos enviados. Y cuando desperté, mi cuerpo estaba en calma, no porque la ansiedad se hubiera desvanecido mágicamente, sino porque me demostré a mí mismo quién estaba al mando. Puede que conozcas este jaloneo. Empiezas la semana decidido a cambiar, y a la primera presión, vuelves a lo de siempre. Esto sucede porque confundes la incomodidad con una señal de que algo anda mal. La incomodidad que surge cuando te metes a lo nuevo no es una advertencia para que te eches para atrás. Es prueba de que tu mente está instalando un patrón de más alto nivel. Piensa en un músculo. El temblor del primer entrenamiento no es una lesión, es adaptación. De manera similar, la tensión al principio de una nueva rutina financiera, un nuevo proyecto o una conversación difícil no es algo que va mal. Es tu sistema nervioso estirando su capacidad para sostener a la persona que quieres ser. Una técnica que transformó esta etapa para mí es lo que llamo ancla de estado plus compromiso visible. Primero, anclo el estado. 3 respiraciones lentas, nombro la emoción, ansiedad, miedo, tensión, y digo en voz baja: puedo quedarme con esto y actuar. El solo nombrarlo ya reduce la reactividad. Luego, el compromiso visible. Hago pública una microfecha límite. Podría ser informarle a un miembro del equipo, marcarlo en el calendario, o programar un recordatorio que aparezca en mi pantalla a una hora específica. El cerebro respeta lo que es externo, registrado, visible. Es diferente de pensar en hacerlo. Es un lazo que se forma con la realidad. Puedes aplicar esto ahora. Toma algo que te mueva. Organizar tus finanzas, iniciar un proyecto secundario, mejorar tu salud. Observa dónde aparece la resistencia en tu cuerpo: garganta, estómago, hombros. Respira, di: puedo sentir esto y dar un paso. Luego, elige una acción de menos de 2 minutos que haga que avance la cosa. Abrir tu estado de cuenta y anotar 3 gastos que cortar. Crear la carpeta del proyecto y escribir el nombre del primer archivo. Preparar tu ropa de ejercicio para mañana en la mañana. Establece una hora específica y una notificación.
Cuando llegue el momento, no negocies, solo hazlo. No tiene que ser perfecto, solo tiene que existir. Hay un detalle que pocos mencionan. La resistencia interna es inteligente. Si percibe que estás usando micropasos para posponer lo macro eternamente, reacomoda la trampa y te vuelves un experto en empezar sin terminar. Para evitar esto, uso un marcador de progreso semanal que es binario. ¿Entregué la pieza de progreso de esa semana o no? Podría ser una página escrita, una lección grabada, un contacto con un cliente potencial, una factura pagada. El tamaño no importa. Ser inequívoco, sí. Al final de 4 semanas, tendrás un rastro de evidencia que reprograma tu autoimagen. Soy alguien que termina lo que empieza. Esta identidad, al repetirse, reduce la resistencia desde su origen. También aprendí a elegir mis batallas. No toda fricción es crecimiento. A veces es señal de que algo no encaja. Para diferenciar, me hago 3 preguntas. ¿Esto me expande a largo plazo? ¿Esto honra mis valores? ¿El costo de esta resistencia es mayor que el costo de quedarme como estoy? Si 2 respuestas son sí, avanzo, incluso con un nudo en el estómago. Si no, me realineo sin culpa. La resistencia sana enseña, la resistencia estéril te agota. Y recuerda, el cuerpo lleva la cuenta. Si cada vez que te metes a lo nuevo, te echas para atrás a la primera ola de incomodidad, tu sistema aprende que ceder trae un alivio inmediato y empieza a empujarte a rendirte cada vez más pronto. Por el contrario, si aguantas unos cuantos minutos más allá del pico dando el paso mínimo acordado, el cuerpo aprende que el avanzar reduce la ansiedad más rápido que huir. En unas pocas semanas, el pico disminuye. No es motivación, es condicionamiento. Quizás hoy te enfrentas a una conversación que has pospuesto por meses, un presupuesto que evitas abrir, un comienzo que tienes miedo de anunciar. La resistencia te susurrará con argumentos impecables. Revisa un poco más. Mañana con la mente fresca. Espera a tener tiempo libre. Agradece la preocupación y actúa. Porque al final, la ciencia de la resistencia interna no se trata de eliminar el miedo. Se trata de enseñarle a tu sistema a caminar junto a él, hasta que se canse y tú sigas. La expansión no ocurre en un grito de euforia. Sucede en decisiones tranquilas y repetidas, mientras la vieja voz todavía habla. Y un día te das cuenta. La voz se ha vuelto demasiado pequeña para el tamaño de la vida que has llegado a vivir. La acción es la cura para todos los miedos, pero también es lo que más aterroriza a la mayoría de la gente. Esperan sentirse seguros, inspirados o confiados antes de actuar, y por eso esperan para siempre. El movimiento genera confianza, no al revés. Cuando te mueves, el miedo pierde su forma. La duda se disuelve y la energía que estaba bloqueada comienza a circular de nuevo. Aprendí esto en la práctica, no en los libros. Cuando dejé el cuerpo de bomberos para abrir mi propia empresa, no tenía dinero, ni experiencia, ni garantías. Solo tenía un deseo profundo de cambiar y la decisión de hacer algo, lo que fuera, que me sacara del estancamiento. Y fue este movimiento lo que me hizo descubrir el poder de la acción imperfecta. La mente quiere control, quiere saber cómo va a salir todo antes de siquiera empezar, pero la vida no funciona así. Los grandes giros no suceden porque tenías todas las respuestas, sino porque tuviste el valor de dar el primer paso sin ellas. La duda siempre trata de paralizarte con la ilusión de una preparación eterna. Cuando sepa más, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta mejor, es un ciclo sin fin. El perfeccionismo es solo miedo disfrazado de prudencia. La acción, incluso pequeña, es el antídoto. La acción no es solo una decisión física, es un comando vibracional. Cuando actúas,
cambias tu frecuencia, pasas de la energía de la intención a la energía de la creación. Por eso, incluso la acción imperfecta rinde mejores resultados que la inercia perfecta. Aprendí que es mejor hacer el 70% con valor que planear el 100% y nunca arrancar. El progreso ama la imperfección. No exige que hagas todo perfecto, solo que sigas avanzando. Recuerdo claramente el día que escribí las primeras notas para lo que se convertiría en mi trabajo de desarrollo personal. No fue nada impresionante. Frases sueltas, ideas desconectadas. Pero ese fue el inicio de todo. Si hubiera esperado a sentirme preparado, nada hubiera ocurrido. Esta es la diferencia entre quienes transforman sus vidas y quienes se la pasan soñando con ellas. Uno actúa, el otro espera. La psicología conductual le llama a esto efecto de activación conductual. Cuando actúas, incluso sin motivación, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del logro, y esta química crea el impulso para continuar. Es una reacción en cadena. Actuar genera placer, el placer refuerza la acción y la acción crea resultados. Pero si esperas sentirte bien antes de actuar, nunca vas a empezar, porque el placer llega después, no antes. Vi cómo le pasó esto a un chavo que se llama Pedro durante una de mis capacitaciones. Él tenía una idea de negocio a la que le había estado dando vueltas por años, pero siempre decía, todavía no es el momento adecuado. Cuando por fin aplicó lo que aprendió, a actuar incluso con miedo, en solo 2 semanas consiguió su primer cliente. En 2 meses transformó esa idea en una empresa. Me escribió diciendo, pasé 3 años esperando tener valor. Solo 3 días de acción fueron suficientes para cambiarlo todo. Y eso es justo, lo que la mayoría de la gente no entiende. El valor no nace de la seguridad, nace de la acción. La duda se alimenta del pensamiento y el miedo de la inercia. Entre más piensas y menos actúas, más fuerte se hace el miedo. Es como quedarte quieto, mirando una sombra. Mientras más la observas, más grande parece crecer. Pero cuando prendes la luz y das un paso, te das cuenta de que no había nada. La acción es la luz. Revela lo que el miedo distorsiona. El secreto está en simplificar. Cuando sientas resistencia, no pienses en todo lo que tienes que hacer. Piensa solo en el primer movimiento. ¿Quieres cambiar de carrera? Manda un correo. ¿Quieres deshacerte de tus deudas? Anota cuánto debes. ¿Quieres empezar a cuidar tu salud? Sal a caminar 10 minutos. Es ese primer movimiento lo que rompe la inercia. Después de eso, tu cuerpo y tu mente se alinean y el flujo empieza a llevarte. La acción imperfecta tiene un poder que la inercia nunca tendrá. Crea experiencia, y la experiencia es la constructora más grande de la autoconfianza. Con cada intento obtienes información real, y es esta información la que te acerca a la maestría. Por eso digo, el fracaso no existe. Lo que existe es retroalimentación. El único fracaso verdadero es no intentarlo. Y si algo en ti todavía duda hoy, recuerda, no hay forma de equivocarse cuando lo que te mueve es la voluntad de crecer. Puedes ajustar, reiniciar, corregir tu rumbo las veces que sea necesario, pero nada cambia hasta que actúas. El miedo es una historia que se desmorona con el primer movimiento. La duda es una niebla que se disipa cuando das un paso, y el valor es el músculo que crece cada vez que actúas, incluso mientras tiemblas. Así que no esperes el plan perfecto, el recurso ideal o la sensación de seguridad. Actúa con lo que tienes, desde donde estás, con lo que sabes ahora. El poder no está en el mañana, está en el ahora. Y cuando actúas, el universo responderá con algo que parece una coincidencia, pero es simplemente una consecuencia. Porque la acción siempre es recompensada, siempre. ¿Sabes?
A veces una sola acción puede encender la mente de alguien perdido en la oscuridad de la duda. Si este contenido resonó contigo de alguna manera, compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Alguien con potencial que está paralizado por el miedo. Alguien que solo necesita un empujón para empezar a actuar. Porque un mensaje sencillo puede transformar el rumbo de una vida entera. Gracias por estar aquí, por elegir crecer, por escuchar con el corazón abierto. Sigue caminando conmigo. Te espero en el próximo video.